Sentados a dormir. Estamos hablando un tema en el cual es muy importante, un tema en el cual cuando iniciamos dijimos que era un tema de vida o muerte, ¿verdad? Y este es el tema de qué cosa estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿No oigo? Evangelizar, ¿ok? ¿Y qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas. Muerte, sepultura, resurrección, ¿de quién? Ok, ¿dónde dice eso? Ahí está, ¿verdad? Claramente vemos que el apóstol Pablo nos presenta el misterio, si ustedes recuerdan, el misterio en el cual se hablaba desde el Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo se profetizó a Cristo? Génesis 3:15, ¿verdad? Vemos cómo el pecado entró al mundo por un hombre, pero junto con el pecado entró la esperanza, ¿verdad? Entró la esperanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el evangelio, estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas quiere decir de hablarle a la persona de que hay un medio por el cual podemos ser salvos, por el cual podemos volver a Dios, ¿verdad? Nos hemos apartado a Dios. Cuando no estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, estamos apartados de Dios. Si ustedes recuerdan lo que Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, el profeta nos aclara esto, ¿verdad? Nos dice bien claro, Isaías 59, versículo 1 y 2, dice aquí, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Jehová está dispuesto a salvar. Si ustedes conocen la historia en el Antiguo Testamento, la historia en la cual se nos ha dejado para aprender de ello, Jehová desde el principio ha hecho por salvar a quién, a su pueblo, ¿verdad? Desde el principio. Entonces aquí el profeta dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, todavía tenemos la oportunidad de volver ¿a qué? A regresar a Dios. Pero, aquí está el pero, fíjese, la palabra esta es la que tenemos que poner en cuenta. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División entre quién? Entre vosotros y quién más. Y vuestro Dios. Y luego dice, y vuestros pecados, ahí está. Y vuestros pecados, ¿qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4, nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Es quebrantar lo escrito, lo que está mandado por Dios. Entonces aquí dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros no obedezcamos las buenas nuevas, mientras nosotros no volvamos a Dios por medio de lo que estamos aprendiendo, y vamos a seguir aprendiendo de ello, estamos apartados de Dios. Nuestros pecados nos hacen separación, nos separan de Él. ¿Ok? Hablábamos también en cuanto dos tipos de personas con las cuales nosotros debemos evangelizar. ¿Recuerdan? Debemos de evangelizar al mundo entero, pero estoy hablando del estudio que estamos llevando, ¿verdad? El enfoque aquí es evangelizar a todo el mundo, pero estoy hablando en el estudio. ¿Ok? Estamos hablando en frío y el prospecto, ¿verdad? El frío y el prospecto. Estamos hablando de aquellas personas que están viniendo, tienen el interés de aprender. Entonces,
ya hay la manera en la cual nos vamos a sentar con ellos y explicarles lo que la palabra de Dios nos dice. Y el frío es aquel que nosotros salemos hacia la calle, ¿verdad? A tocar puertas, a hablarle a las personas acerca del evangelio. ¿Ok? Hablábamos en cuanto a la visita para evangelizar. Me parece que eso fue lo último que estuvimos viendo, ¿verdad? El miércoles antepasado. Decíamos que hay 3 fases de la visita. 3 fases de la visita. Las 3 fases hablábamos que es el enfoque, la visita y la despedida. Una de las cosas que tenemos que tener en mente, hermanos, algo muy importante, que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio a las personas, estamos predicando el evangelio porque queremos salvar un alma. Queremos salvar un alma. ¿Recuerdan que hablamos de eso también? ¿Qué tan importantes son las almas para Dios? Mucho, ¿verdad? Entonces nuestra mentalidad de ir a hablarle a una persona, no estamos tratando de traer una persona a un club social. No estamos tratando de traer una persona a algo hecho por el hombre. Estamos yendo a hablarle a la persona sobre el método para su salvación, ¿verdad? Decirles el medio de salvación. Entonces, aquí es donde entran las visitas. Hablábamos del enfoque. Debemos de tener el nombre de la persona o familia con las que vamos a estudiar. Debemos de andar en equipo de 2, preferible, y esto estoy hablando cuando salimos a anunciar las buenas nuevas, ¿verdad?, alrededor de las casas. Cuando toquemos a la puerta, decíamos que hay que dar un paso atrás. Y también tiene que haber un orden cuando nosotros vamos a hablar con una persona, ¿verdad? Si vamos 2 personas, el que va a dirigir el estudio es el que se va a dirigir con la persona, ¿verdad? Es el que va a dirigir y va a presentar al hermano o hermana que anda con él y va a dar el estudio. La visita, hablábamos en cuanto tenemos que poner atención alrededor. Nosotros tenemos que conocer a las personas con las que estamos platicando, hermanos, ¿verdad? Y esto porque nosotros, recuerden, nosotros vamos con un medio de dar las buenas nuevas otra vez. No vamos con una mente de ofender a nadie. No vamos con una mente de debatir con nadie. No vamos con una mente de lastimar a nadie. Vamos con una mente de presentar el medio. ¿Para qué? Para la salvación nuevamente. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a platicar con la persona, vamos a ver las cosas que le gustan y vamos a establecer esa verdad, esa amistad que vamos a ir poniendo. Hablábamos en cuanto a las conversaciones que llevamos, ¿verdad? No voy a repetirlo todo porque ya vimos todo esto. Hablábamos en cuanto a los informes de nuestro trabajo, ¿verdad? Recuerden que junto con el Evangelio de las Buenas Nuevas tenemos que presentar la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. No este es un edificio. La iglesia es las personas. Nosotros somos la iglesia. Aquellos que estamos obedeciendo el Evangelio, venimos a las aguas del bautismo, venimos a formar parte de esta iglesia. Entonces, nosotros tenemos que explicar simplemente el objetivo en el cual estamos presentando. Nosotros tenemos que explicar a las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen, que apenas están, creen en Dios, creen en Cristo, o sea, creen, pero están buscando la verdad. Y la verdad, hermanos, la verdad no la da el hombre. ¿Quién da la verdad? Dios. ¿Y dónde está esa verdad? La Biblia, ¿verdad? En la Biblia, es la única verdad que hay. Aquí no hay como que, recuerden, usted cuando va a hablarle a una persona de su salvación, de las buenas nuevas, usted no va a decirle, pues yo pienso, yo creo, parece. No, hermanos, tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice.
Tenemos que presentar nosotros que nosotros somos la iglesia que está presentándose aquí en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 16, y está ahí, ¿verdad? 16, 18 y 19. Aquí vemos la plática de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Él preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Algunos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Mas sin embargo, vemos la declaración del apóstol Pedro, ¿verdad? Esta declaración está diciendo la deidad de Cristo, está diciendo la divinidad de Cristo, ¿verdad? Le dice Pedro, ¿tú eres quién? Ahí está en el 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de quién? Del Dios viviente. Aquí está, le está dando la declaración, tú eres deidad, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Entonces podemos ver que Cristo le dice, ¿verdad? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha declarado ni sangre, ¿verdad? Ni carne, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahora le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora le dice Cristo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Qué acababa de declarar Pedro? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Deidad, ¿verdad? Sobre esta declaración, le está diciendo aquí, sobre esta roca edificaré. ¿Qué va a edificar? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Su iglesia. Claramente con esto podemos entender y explicar a las personas que solamente hay una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera. El hombre se ha encargado de manipular la palabra de Dios y tornar el mundo religioso alrededor, ¿verdad? A formar según el pensamiento de hombre. Pero aquí lo que nosotros hacemos es aclarar que nosotros solamente estamos siguiendo lo que está escrito aquí. Dice, mi iglesia. Entonces al decir mi iglesia, ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo, ¿verdad? A Cristo. Es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti, le dice a Pablo, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles llaves? Le estaba entregando claramente lo que iba a presentar el día de Pentecostés, que era el Evangelio. Esas son las llaves. Las llaves para abrir las puertas, primeramente a los judíos en Hechos capítulo 2, y después esas mismas llaves, el apóstol Pedro abrió las puertas a los gentiles en Hechos capítulo 10. Y si nos vamos, hermanos, viendo ahí, dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí reino e iglesia, que es eclesía, es lo mismo. Dice, y todo lo atarás en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí le está dando la explicación. Entonces, ¿por qué nosotros proclamamos ser la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, ya conocimos nosotros a quién. El fundador, ¿verdad? El fundador. ¿Quién es el fundador? Cristo. ¿Verdad? Cristo. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermanos. Del versículo 14 en adelante, no voy a leer todos los pasajes, pero del versículo 14 en adelante vemos el apóstol Pedro iniciando aquel discurso, la predicación. Y en esta predicación el apóstol Pedro presenta exactamente lo que acabamos de decir ahorita. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si quiere vamos a ver algunos pasajes aquí.
Dice el 22 en adelante, versículo 22 en adelante, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, ¿por medio de quién? De Él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿a quién? A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Le está hablando a los judíos, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes lo prendieron, ustedes lo crucificaron. Y luego dice el 24, el cual Dios, ¿qué hizo Dios con él? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está el inicio de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos más adelante. Sigue diciendo el versículo, del versículo 25 en adelante, les habla en cuanto a lo que está en el Antiguo Testamento, hablando acerca de David, y les aclara claramente que el patriarca David había muerto, versículo 29, y fue sepultado, y les dice claramente, su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué les está diciendo? Que cuando David habló estas palabras, David estaba hablando ¿de quién? Del Mesías. Estaba hablando de Cristo. Y el versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Ahí está, al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló ¿de qué? ¿De qué habló? De la resurrección ¿de quién? De Cristo. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ahí está, vuelve a repetir. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, vuelve a decir Pedro, ¿qué? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, y vuelve a repetir otra vez, David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y luego les dice Pedro, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y inicia la iglesia. ¿Cómo inicia? Bueno, aquellos que estaban oyendo, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros, hermanos, también tenemos que presentar a las personas la verdad. Presentar lo que la Biblia dice. Presentar que Cristo ha resucitado. Cristo está esperando para venir por segunda vez, para levantar el reino, la iglesia, y entregarla al Padre. Si usted mira del 38 en adelante, aquí dice claramente cómo podemos venir a ser parte del reino, parte de la iglesia. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, dice el apóstol, ¿verdad? Pedro les dijo, primeramente tienen que ser ¿qué? Arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Del pecado, de la antigua vida, ¿verdad? De violar la ley de Dios. Entonces le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está diciendo ¿en qué? Con la autoridad que Jesucristo ha dado, de la cual en Mateo 28, 19 le dice, ¿cómo se debe de hacer el bautismo? Dice Cristo, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la autoridad, dice, en el nombre de Jesucristo, es la autoridad que está dando Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y claramente podemos ver, hermanos, que este es el inicio de la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, dice ahí que se bautizaron como 3,000 personas, pero si sigue leyendo el versículo 47, dice que la iglesia permanecía junta a la hermandad. Y luego dice el 47, ¿qué hacían? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? Ahí está, hermanos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando uno se bautiza, se tiene que bautizar, por eso la iglesia es muy importante, y ponerlo con el evangelio, porque cuando uno se bautiza tiene que ser añadido a la iglesia. No se puede bautizar a uno en ninguna otra parte y decir que es de la iglesia de Cristo, porque se tiene que bautizar y ser añadido, ahí está, a la iglesia. Y es lo que nos está diciendo aquí el pasaje. Y eso claramente lo estamos explicando a la persona, ¿verdad? Para poder enseñarles que nosotros seguimos ¿cuál patrón? La Biblia. Aquí está, no vamos, hasta ahorita no hemos visto ningún pensamiento de hombres, ¿verdad? Estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, también vamos a comunicarles que nosotros tomamos la Biblia como nuestro único guía, hermanos. La Biblia es nuestro único guía. Nosotros no nos basamos por libros de ¿cómo se dicen? No, ¿cómo se dice cuando tiene? Credos. No tenemos credos, no tenemos, sino que nosotros solamente seguimos el único libro y el libro verdadero, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo claramente le dice ahí a Timoteo, en la segunda carta, si ustedes van conmigo, capítulo 3, versículo 16, le hace una aclaración el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda esa escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir inspirada? Inspirada quiere decir del soplo divino de Dios. Viene de Dios. Viene de Dios. Pero ¿cómo lo dio Dios? Bueno, si vamos a Hebreos, vayan conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿alguien gusta leerlo? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí está, hermanos. Aquí para entender, bueno, pero ¿cómo habló Dios? ¿Por qué tenemos nosotros estas escrituras? Bueno, claramente aquí el escritor a los hebreos nos está diciendo, Él, nuestro Dios, nuestro Creador, habló por medio de los profetas muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Algunos les habló directamente, algunos les habló por sueños, ¿verdad? Hubo diferentes maneras. Pero ahora nos está aclarando algo muy importante. Dice, pero en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Por el Hijo. Bueno, dice uno, bueno, los discípulos anduvieron con el Hijo, pero Cristo, de verdad, subió nuevamente al cielo. Entonces, ¿cómo tenemos la Biblia? ¿Cómo es que toda la Escritura es inspirada por Dios? Bueno, claramente la Escritura nos lo dice, ¿verdad? Si vamos allá al Evangelio según Juan, y todo esto, hermanos, es muy importante tener en mente para poder explicar a la persona, porque estamos hablando de la salvación de ella, la salvación de la persona. En el capítulo 14, versículo 16, aquí está hablando en cuanto
ahora de quién iba, Dios mandó a Cristo. Cristo iba a regresar a Dios, ahora quién iba a regresar, quién iba a venir a que se completara todo. Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una aclaración, el Espíritu Santo fue enviado solamente a los apóstoles, hermanos. Esto no es para ahorita. El Espíritu Santo fue enviado directamente a los apóstoles. Aquí le está hablando a los apóstoles, ¿verdad? Es lo que está escribiendo Juan. Y luego seguimos más adelante, versículo 26 dice, mas el Consolador. ¿Cuál Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en quién? En mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí está. Por eso nosotros tenemos ahora la palabra de Dios completa, la Biblia. La Biblia. Entonces claramente le estamos dejando saber a la persona, a aquella persona que estamos enseñando, que solamente seguimos lo que el Creador nos dice. Nada más. Nada más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Si quiere apuntarlo sus notas, ahí también habla en cuanto la palabra es dada por Dios a nosotros. Otra cosa que podemos decirle, tenemos clases nosotros de Biblia, ¿verdad? Para todas las edades, domingos en la mañana, lo cual usted puede mostrar, Hechos 20, 17, es el pasaje donde el apóstol Pablo nos señala que se reunía la iglesia, ¿qué día? Primer día de la semana, es el domingo, ¿verdad? Y Hebreos 10, 25 es un recordatorio solamente para que la iglesia no deje de congregarse, ¿verdad? Es la importancia. La iglesia se tiene que continuar congregando para adorar a Dios y para nosotros edificarnos. ¿Ok? Nosotros vamos a explicarle que nosotros enseñamos el plan de salvación tal y como se encuentra en la Biblia. En Hechos capítulo 8 hay un gran ejemplo que tenemos, Hechos capítulo 8, para ver en cuanto a la enseñanza. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 39. Si ustedes recuerdan, aquí un ángel se le apareció, ¿verdad? Le habló a Felipe y le dijo que fuera a hablar con este etíope eunuco, ¿verdad? Este etíope eunuco iba en el camino. Entonces, versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Quién iba leyendo? El etíope eunuco, ¿verdad? Oyó que leía el profeta Isaías y dijo, le hace la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Esto es algo que nosotros como cristianos debemos de estar preparados, hermanos, porque hay muchas personas que leen la Biblia, muchas. Pero aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles lo que estamos aprendiendo. Es un medio de nosotros preguntar también, ¿entiendes lo que lees? Entonces, podemos ver aquí que dice el 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo le entiendo? Y luego dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claramente podemos ver que es una profecía de Isaías. Entonces el versículo 34 dice, respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Aquí es donde tiene la oportunidad Felipe de presentarle el medio de salvación. El medio de salvación.
Versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció, ¿qué le anunció Felipe al etíope eunuco? ¿El evangelio de quién? De Jesús. Ahí está. Eso es lo que nosotros vamos a presentar. Es lo que nosotros vamos a presentar. Y si nosotros vemos, hermanos, el apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice claramente que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y oír ¿qué? Ahí está la clave, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De Dios. Juan 3:16 claramente nos aclara algo muy importante. Nos aclara que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué cosa? Crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que oír primeramente, y luego después de oír tenemos que creer. Creer, ¿verdad? Y nos sigue diciendo en Hechos 3:19 que tiene que venir, ¿qué cosa? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Después del arrepentimiento, tenemos que confesar a Cristo, ¿verdad? A Cristo. Mateo 10:32 dice ahí claramente Cristo que el que me confesare delante del hombre, yo le confesaré delante de ¿quién? De mi Padre, que está en los cielos. Pero aquí viene el paso en el cual nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros, y es por el cual estamos estudiando: id a ser discípulos y bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La persona tiene que ser enseñada que tiene que venir al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es el acto que representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acto. Estamos nosotros haciendo lo que Cristo hizo, pero nosotros como hombres estamos nosotros muriendo al viejo hombre, lo estamos enterrando, y cuando salimos ¿qué? Una nueva persona. Romanos, si quieren ver ahí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ya se va a acabar el tiempo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Hace la pregunta aquí el apóstol Pablo, dice, ¿o no sabéis? Fíjese, aquí está hablando del bautismo, pongamos atención. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, en su muerte. Versículo 4 dice, porque somos ¿qué cosa? Sepultados juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Quién es Él? Cristo, para muerte por el ¿qué? El bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, hermanos. El bautismo nos limpia los pecados. Y si usted está viendo, claramente estamos hablando solamente lo que Dios dice, ¿verdad? No estamos viendo nada más. Esto es lo que nosotros, este es nuestro trabajo, este es nuestro informe que debemos de dar. Hablábamos en cuanto a la despedida, ¿verdad? Y nos quedamos en el ejemplo bíblico. Nomás que quería regresar un poquito porque no quería quedar dura. Ejemplo bíblico. ¿Está bien si hablamos hasta la medianoche? Ejemplo bíblico. Tenemos el ejemplo del sembrador, ¿verdad? El sembrador. El sembrador se puede utilizar como ejemplo para nosotros como cristianos, pero si ponemos atención, hermanos, este es un ejemplo para aquellos que todavía no son cristianos. Es cuando se les presenta la palabra de Dios. El sembrador original es Dios, ¿verdad? El sembrador original es Dios. ¿Y quién es la semilla? La palabra, claramente. Pero después hubieron los sembradores que Dios envió, que vimos en Hebreos, ¿verdad? Los profetas,
los apóstoles, los cristianos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Ahora podemos decir que nosotros somos los sembradores y la palabra de Dios es la semilla. La palabra también relata el corazón de las personas a quien les vamos a anunciar las buenas nuevas. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Nosotros, nuestro trabajo es anunciarles las buenas nuevas de salvación. La persona es la que va a tomar su decisión y esos son los ejemplos que vemos con el sembrador. Esos son los ejemplos. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? ¿Presentar qué? El Evangelio, predicarlo, ¿verdad? Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder ¿de quién? De Dios. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio. Recuerden, decíamos en el principio, no debemos de confundir dos cosas que se están haciendo hoy en día. Está la benevolencia. La iglesia de Cristo tiene benevolencia que va a ayudar al necesitado, pero no podemos hacer benevolencia para ganar almas. Así no nos enseñó la Escritura. Nosotros no podemos prometerle al hombre que si se bautiza le vamos a pagar los biles, que si se bautiza le vamos a dar despensa, que si se bautiza no le van a faltar útiles de cosas a los niños. Ese no es nuestro trabajo, eso no va a salvar a la persona. Lo que va a salvar a la persona es presentar el Evangelio. La benevolencia siempre va a estar, la iglesia tiene que tener benevolencia para ayudar al necesitado, pero no hay que juntar las dos, ¿verdad? Aquí es donde viene lo que el verdadero hombre siente cuando se le presenta el Evangelio. Porque decíamos, nosotros Dios no nos envió a bautizar gente, nos envió a salvar almas. La gente por sí misma tiene que tomar la decisión si quiere creer y bautizarse o no, ¿verdad? Nosotros nos mandó solamente a ¿qué? A presentar el Evangelio. La palabra de Dios tiene poder. Primera de Corintios capítulo 3, recuerdan, decía el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Nosotros como iglesia tenemos que tener confianza en el sumo criador, el Padre. Nosotros no tenemos el poder, lo tiene Dios. Solamente para repetir esto, ¿verdad? De que hay diferentes clases de personas. ¿Y qué creen? Se acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Mande. Espiritual. Exactamente, hermano. La iglesia es espiritual. Cristo va a venir por segunda vez por una iglesia espiritual. No va a venir por lo material, se va a destruir. Eso no va a quedar nada. Hay que entender esto, hermanos. Por eso claramente Cristo, ¿verdad?, hablaba de los afanes de la vida en Mateo 6, y vuelvo a repetir, y por eso claramente, ahí mismo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles les dice, ¿hombres de qué? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque le dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá con añadidura. O sea, lo que está diciendo Cristo, no nos va a dar lujos, hermanos, pero ¿sabes qué? No nos va a faltar los frijolitos, no nos va a faltar techo, no nos va a faltar ropa, nos va a cuidar, porque nos tiene preparada una morada mejor, y es a su lado. Eso es lo que queremos ver nosotros, no lo material. ¿Para qué queremos aquí casas y carros nuevos y eso? Si vamos a perder nuestra alma, ¿verdad? Entonces no hay que engañar a la gente, hermanos, no hay que engañar a la gente. Hay que decirles la verdad. No hay que echarles mentiras para que vengan a la iglesia, no hay que echarles mentiras para que se bauticen, no. Dejemos que la palabra de Dios hable y haga su trabajo. Nosotros solamente somos herramienta, solamente somos aquella persona que Dios está usando para presentarla. Es todo. Es todo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, también nos habla en cuanto a ello, ¿verdad? Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego dice algo muy importante, el que creyere, ahí está, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y luego viene el otro lado, mas el que no creyere, ¿qué quiere decir Cristo con esto?
que algunos van a creer y algunos no. Pero nuestro trabajo es presentar el Evangelio. Mas al que no creyere será condenado. Ahí está, hermanos. La palabra de Dios es clara. Nosotros solamente tenemos que escudriñarla y presentarla a la humanidad. ¿Preguntas o comentarios? Espero que esté claro, no los haya enredado. Ok, bueno, vamos a estar de pie, hermanos, para así dirigir el himno que tiene nuestro hermano preparado.